Patología testicular. Aquí vamos a hablar de 5 cosas. Torsión testicular, orquiepididimitis, varicocele, hidrocele y criptorquidia. Empezamos con torsión testicular. Se define como la rotación del testículo y el cordón espermático en su mismo eje. ¿Listo? Epidemiología: se produce en 1 de 4.000 varones y generalmente es en menores de 25 años. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente? La criptorquidia, o sea, el no descenso testicular. La criptorquidia es factor de riesgo más importante para torsión testicular y para cáncer de testículo. Otro factor de riesgo: hipermovilidad. Hay mayor movilidad del cordón y un cordón largo. Pero un paciente puede tener factores de riesgo, pero no necesariamente hace torsión testicular. Hay desencadenantes. ¿Qué lo desencadena? Un trauma, un golpe en el testículo. Eso puede desencadenar que se tuerce el testículo y el cordón. La actividad física o la actividad sexual puede desencadenar esta torsión. Los cambios de temperatura brusco, de pasar de frío a caliente o de caliente a frío, pueden desencadenar la torsión testicular. Clínica: ¿cómo identificamos una torsión testicular? Clásico, los síntomas: es un dolor intenso de inicio brusco, y además hay síntomas vegetativos. El paciente puede tener sudoración hasta náuseas. Y los signos son los más importantes que debemos recordar de una torsión testicular. El signo de Gobineau es positivo, que esta es la horizontalización del testículo. Algunos le llaman elevación del testículo, ¿no? Pero obviamente se eleva porque se horizontaliza. Por eso, es el signo de Gobineau positivo en la torsión testicular. Pero también tenemos otro signo, el signo de Fren. El signo de Fren es negativo, que quiere decir que yo elevo el testículo y aún así duele. Elevo el testículo y duele. ¿Eso qué es? El signo de Fren negativo. ¿Dónde está presente? En la torsión testicular. También tenemos otro signo, el reflejo cremastérico, que también es negativo. ¿Se acuerdan que el cremaster era un músculo que elevaba el escroto? Entonces, ¿por qué es el reflejo cremastérico negativo? Porque nosotros estimulamos. ¿Y cómo estimulamos el cremaster? Hacemos con una punta roma en el borde interno del muslo, lo estimulamos y se eleva el cremaster. ¿Por qué? Por la distribución de dermatomas. Eso tiene que ver por eso. Entonces, el reflejo cremastérico en la torsión testicular es negativo. Estimulamos y no se levanta el escroto. Entonces, eso es el reflejo cremastérico negativo. No estímulo. Listo, esos son los síntomas. Viene un paciente con una torsión, un dolor intenso, brusco. Tenemos que pedirle las pruebas para saber si eso no es torsión testicular. ¿Cuál es el gol estándar? Gol estándar, ecografía, pero ecografía Doppler. El Doppler, ¿por qué? Porque tenemos que ver el flujo sanguíneo. ¿Y cuál es el signo clásico? Como hay un flujo sanguíneo que no llega bien hacia el testículo, hay una espiral de muchos vasos sanguíneos ahí. Es el signo del remolino. Clásico. En la clasificación de torsión testicular hay 2 tipos, el extravaginal y el intravaginal. El extravaginal que se presenta en el 5% y el extravaginal en el 95%. ¿Cuál es el intravaginal el más frecuente? Este de aquí que vemos en la imagen. Este es el intravaginal. Habla de intravaginal porque le hemos dicho a ustedes que el testículo y el cordón están cubiertos por una capa, que es la túnica vaginal. Capa del testículo: dar, piel, dartos, fase espermática externa, cremaster, fase espermática interna y túnica vaginal. Ese de azul es la túnica vaginal. Dentro de la túnica vaginal está el cordón y está el testículo. Y como esto generalmente es en púberes, en jóvenes y en púberes, como está bien desarrollado, ya se define bien la capa y se define bien el cordón. Entonces el cordón se gira por dentro de la túnica vaginal. Aquí está, girando dentro de la túnica. Por eso se llama intravaginal. Y el intravaginal es más frecuente en púberes y jóvenes.
Pero la extravaginal es más frecuente en menores de 1 año o recién nacidos. ¿Qué quiere decir? La extravaginal, que como no se desarrolla bien, no se diferencia bien la túnica vaginal con el cordón, entonces todo se tuerce. ¿Ves? Con todo y túnica vaginal se ha torcido. Esa es extravaginal. Es una torsión testicular extravaginal. ¿Y en quiénes es más frecuente? En los menores de 1 año o recién nacidos. Listo. Ya sabemos la clasificación, ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos la clínica, ya sabemos los factores de riesgo. Ahora lo que debemos saber es cómo voy a tratarlo. A la mamá del paciente no le importa todo esto, le importa saber, ¿qué vas a hacer, doctor? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a actuar? Entonces nosotros vemos, para CONAREME, si el paciente con la clínica ha llegado antes de las 6 horas o ha llegado después de las 6 horas. Si ha llegado antes de las 6 horas, ¿qué le hacemos a este paciente? Le hacemos cirugía. Pero en la cirugía, ¿qué le vamos a hacer? Como ha llegado menos de 6 horas, probablemente ese testículo aún sirva, a pesar de la torsión. Como la torsión genera isquemia, no le llega sangre, se puede necrosar, pero pues como menos de 6 horas ha llegado el paciente, entonces evaluamos. Si es menos de 6 horas, simplemente hacemos la detorsión del testículo afectado. Pero a esta cosa la aumentamos. Le aumentamos la orquidopexia del testículo contralateral. Hacemos la detorsión del testículo afectado y hacemos la orquidopexia. ¿Qué significa orquidopexia? Orquidopexia, un punto le ponemos al otro testículo. ¿Para qué? Para que en un futuro ya no se vuelva a torcerlo, ya no haya riesgo de que se tuerce ese testículo. Eso es lo que hacemos. Pero doctor, el paciente ha llegado muy tarde, es de Perú, es de Villa El Salvador, doctor, no ha llegado al hospital, ha hecho muy tarde, no ha encontrado movilidad, ha llegado más de 6 horas. A este paciente, como probablemente ya ha producido isquemia, le hacemos la orquiectomía, le sacamos ese testículo. Y también le hacemos orquidopexia contralateral del otro testículo, para que el otro testículo no sufra el mismo destino, no se tuerza. ¿Doctor, va a vivir normal mi hijo? Te pregunta la mamá. Sí, señora, va a estar normal. Ese testículo le va a servir para producir testosterona, y ese testículo le va a servir para la fertilidad, para que pueda tener hijos. Va a poder producir espermatozoides. No tenga ningún problema. Listo, eso es con respecto a la torsión testicular. Más rápido, orquiepididimitis, varicocele e hidrocele. La orquiepididimitis es una inflamación. Itis es una inflamación. Si fuese una inflamación solamente del testículo, sería orquitis. Si es una inflamación solamente del epidídimo, sería epididimitis. Pero cuando es ambas, es una orquiepididimitis. Y generalmente vienen juntas, porque como están juntas estas dos estructuras, el testículo y el epidídimo, se suelen contagiarse por contigüidad. Generalmente se da entre pacientes de 16 a 40 años. El factor de riesgo más importante para esto a veces está asociado a las enfermedades de transmisión sexual, a las infecciones urinarias, a los traumas, a las cirugías. Pues son enfermedades que pueden aumentar el riesgo de tener la orquiepididimitis. La etiología. Acá hay dos gérmenes presentes. El gonococo, o también la Neisseria gonorrea, que es lo mismo decir, que es un gran negativo. Y también, ¿qué está? ¿Se acuerdan? La clamidia. Clamidia. La clamidia trachomatis, que también es un gran negativo, pero es un atípico. La clínica. La clínica es clásica, es igual. Hay dolor, pero el dolor no es tan intenso y el dolor no es brusco, el dolor es progresivo. Poco a poco empieza a doler. Poco a poco empieza a doler el testículo. Dolor. Pero también hay signos. Y aquí el signo de Fren es positivo. ¿Qué quiere decir? Doctor, yo le levanto el testículo y le calme el dolor. ¿Por qué? Porque deja de irritarse. Esa inflamación irrita los conductos, irrita los nervios que van en el cordón espermático. Cuando le levanto, le calma el dolor. Es un signo clásico. A todos los pacientes le hacemos con dolor testicular. Clásico. Si le calma, doctor, señora, se pide epididimitis. Listo. Y el signo o el reflejo cremaster también es positivo. Le hago el reflejo en el
en el borde interno del muslo y sí se levanta el escroto. El diagnóstico de estos pacientes es clínico. Con la clínica puedo hacer el diagnóstico. Y el tratamiento, obviamente, igual que un síndrome vaginal, muy similar. Le doy ceftriaxona, 250 miligramos, endovenosa o intramuscular, monodosis. Eso para cubrir gonococo o Neisseria gonorrea. Y también al paciente le doy doxiciclina de 100 miligramos, tableta, vía oral, cada 12 horas por 10 días, para cubrir el atípico, la clamidia. Listo. Eso es lo que debemos saber de la oquepididimitis. Vamos al varicocele. El varicocele se define como la dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Doctor, ¿y qué es el plexo pampiniforme? La sangre que regresa al corazón de los testículos forman un plexo en la parte superior. Ese es el plexo pampiniforme. Y a esta dilatación se define como varicocele. Es más frecuente en el lado izquierdo. Por aquí en la imagen lo hice, en el lado izquierdo. ¿Por qué es más frecuente? Porque el lado izquierdo, la vena gonadal, ¿hacia dónde desemboca? Hacia la arteria renal izquierda y desemboca a manera de 90 grados. Si es 90 grados, obviamente va a haber un reflujo, regresa la sangre. Si regresa la sangre, inflama los vasos, las venas, y esa dilatación se llama varicocele. Es más frecuente en el izquierdo. Si encontramos en el derecho, pensamos en algunos tumores retroperitoneales, ¿no? Debemos sospechar. Se encontró un varicocele, le pedimos ecografía al paciente, encuentra varicocele en el lado derecho, señor, hágase una ecografía abdominal, hay que hacer una tomografía, hay que descartar de que no haya nada más. Epidemiología aparece en el 10 a 15% de los varones. La clínica, el paciente tiene dolor, pero lo más característico que dicen, tengo pesadez en los testículos. Así bien. Y los signos, hay un signo que se llama la bolsa de gusanos. Cuando el paciente está muy avanzado, un grado 3, un grado 2 o 3, ya se ve como una bolsa de gusanos, así como todo arrugado la parte superior del escroto. ¿Cómo hago el diagnóstico de varicocele? El diagnóstico es con ecografía, Doppler. La ecografía Doppler me dice si hay aumento en la dilatación, si hay dilatación de los vasos o si hay reflujo de sangre. Eso es lo que me dice la ecografía. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento es sencillo, el tratamiento no es médico. Si tiene dolor, le doy medicamentos para el dolor, pero el tratamiento es quirúrgico. Le hago cura quirúrgica de varicocele. ¿En qué consiste la cura quirúrgica? Aquí en la imagen. ¿Ven? Aquí está, así es la bolsa de gusano más o menos. Así esta imagen da. Y aquí vemos el plexo pampiniforme. Si nosotros sacamos el plexo pampiniforme de esta manera, nosotros ligamos los vasos dilatados. Ligamos con puntos, lo ligamos, lo ligamos, lo ligamos, se terminó la enfermedad. ¿Listo? Es un procedimiento sencillo y rutinario para nosotros los urólogos. Eso es varicocele. Ahora vamos a hablar del hidrocele. Hoy estamos corriendo. 6:30. Cuando hablamos de hidrocele, otra vez debemos recordar las capas del escroto. Piel, dartos, fascia espermática externa, cremaster, fascia espermática interna y túnica vaginal. El hidrocele es la acumulación de líquido en la túnica vaginal. La túnica vaginal en realidad tiene dos subcapas, una capa parietal y una capa visceral. Entre la capa parietal y visceral, el acúmulo de líquido se llama hidrocele. Ese es el hidrocele. Aumente el líquido en la túnica vaginal. Clínica. Generalmente hay aumento de volumen del escroto y en ocasiones dolor, pero aumenta. ¿Y cuál es el signo más frecuente?
es la transiluminación positiva. Como es agua, si nosotros ponemos una luz debajo del escroto, así como está en la imagen, se ve de esta manera, rojo. Eso se llama transiluminación positiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hidrocele? Sencillo. Les he dicho, el mejor examen para ver testículos es ecografía. Y aquí también el diagnóstico con ecografía testicular. ¿Ven la ecografía aquí? Eso de aquí es el testículo. Bien clarito. Y todo este negro, esta imagen hipocoica en la ecografía, es el agua que está. ¿En qué túnica? En la túnica vaginal. Listo. Sencillo. La clasificación. Hay dos tipos de hidrocele, el primario y el secundario. Y en el primario, a la vez, hay dos tipos de primario. Primero, el comunicante y el no comunicante. ¿Se acuerdan cuando hablamos? El testículo se origina en el abdomen, empieza el descenso testicular entre las 9 y 12 semanas. El rango es 9 y 12 semanas, pero cuando vino como pregunta en examen, vino como 12, para que tengan idea. Entre 9 y 12 semanas de la semana de gestación empieza el descenso testicular. Le dije, el testículo jala parte de la pared abdominal y eso forma el escroto. Esto también lleva parte del peritoneo. Le dije, hidrocele, agua en la túnica vaginal. ¿Y la túnica vaginal de dónde procede? Del peritoneo en la pared abdominal. Hace referencia. Entonces, como jala de la parte abdominal, se va hasta el escroto, hay una comunicación entre el peritoneo y el testículo. Entonces, eso se llama hidrocele comunicante, porque hay una comunicación. Y eso generalmente es en niños. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo te hacen la interconsulta en pediatría o neonato? La mamá le dice, no, doctor, cuando llora, hace fuerza, o cuando se ríe, se hincha su testículo. Cuando está tranquilito, está sin nada, normal, sus testículos están normales. Pero cuando empieza a hacer fuerza, se hincha. Entonces, ¿por qué? Porque cuando empieza a hacer fuerza, el líquido peritoneal baja, pues, baja hasta el escroto. Ese es un comunicante. Y el comunicante se debe gracias a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Vaginal con la vagina, doctor? No, con la túnica vaginal. A eso se refiere. Hay persistencia del conducto del peritoneo vaginal. Ese es un comunicante. Doctor, ¿y un no comunicante? ¿Por qué se forma el líquido en la túnica vaginal? Si no hay comunicación, no viene del peritoneo, no se comunica. ¿Por qué se forma? Porque hay un desbalance. La teoría de la fisiopatología hace referencia a que hay un desbalance entre la producción y la absorción. Si es mayor la producción y es menor la absorción, se acumula líquido. ¿Ya? Simplemente es así. Un desbalance entre la producción y absorción. No hay mucha química en eso. Doctor, ¿y la secundaria a qué se refiere? ¿A qué es secundario a otras enfermedades? Por ejemplo, si tengo infecciones, a veces las orquiepidimitis producen hidrocele, aumento de líquido. A veces los golpes, o sea, los traumas, producen hidrocele. A veces los tumores hacen que se acumule más líquido, hidrocele. ¿Listo? Primario, secundario. El primario, comunicante, no comunicante. El comunicante por persistencia del conjunto peritoneo vaginal, que es el conjunto que viene desde el peritoneo y es por líquido peritoneal. Tratamiento. ¿Se acuerda el tratamiento de varicocele? Cura quirúrgica de varicocele. Qué sencillo. Tratamiento de hidrocele. Igualito. Cura quirúrgica de hidrocele. Abrimos el escroto, sacamos el líquido, cerramos. ¿Se acabó? No hay mucha ciencia ahí. Y la última patología en este apartado de patología testicular, la última enfermedad, es el testículo no descendido. Y cuando hablemos de testículo no descendido, tenemos que hacer referencia a tres enfermedades, a tres subtipos. La criptorquidia, el testículo ectópico y el testículo retráctil. Ahora, aquí les voy a dibujar. Este es el abdomen, esta es la pierna y aquí están los escrotos. Les he dicho, el testículo viene desde el abdomen, poco a poco baja por el ligamento inguinal
y se asienta en el escroto. Ese es su estilo. Se llama testículo no descendido, el subtipo de criptorquidia, cuando este descenso, o sea, no llega al escroto, no llega, se queda más arriba, pero se queda en su trayecto. Este es su trayecto, doctor. Si se queda más arriba, zona inguinal, el testículo no está en el escroto, se ha quedado arriba, no ha bajado, no es un no descenso testicular, pero está en su trayecto, se llama criptorquidia. ¿Y cuándo se llama testículo ectópico? Cuando también no hay descenso, pero está fuera de su trayecto, está en el muslo, está contratando otro abdomen, está a nivel del pene, hay muchas variaciones, pero no está en su trayecto. Doctor, ¿y cómo es el testículo retráctil? Este es el escroto. Escroto, si nosotros lo dividimos en tres el escroto, lo normal es que el testículo esté en la zona media o inferior, pero cuando el testículo se queda en la zona del tercio superior, ahí se llama testículo retráctil. Y una característica del testículo retráctil es que si tú lo jalas, puede llegar hasta el escroto. Se llama retráctil porque tú lo bajas y se sube. Lo bajas y se sube. En cambio, la clitorquidia también puede estar más elevado, pero tú lo tratas de bajar y no baja. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Listo? Listo. Pero aquí no vamos a hablar del testículo ectópico ni del retráctil. Ahí tampoco no hay mucha ciencia de cirugía nada más. Pero en la criptorquidia sí vamos a hablar, porque es algo muy importante. ¿Se acuerdan que la criptorquidia era factor de riesgo para torsión testicular y cáncer de testículo? Listo. La criptorquidia es un testículo no descendido en su trayecto. ¿Cuáles son la epidemiología? Generalmente, ¿a qué se debe? A un defecto congénito. ¿Ya? Es lo más frecuente, un defecto congénito del desarrollo en general. En 3% se presenta en recién nacidos a término y en un 30% en recién nacidos pretérmino. O sea, si te das cuenta, es más frecuente en recién nacidos pretérmino. Si se dan cuenta, la edad es muy importante en estos pacientes con esta enfermedad. Aquí inicia la lesión testicular, ¿a qué edad gestacional? Entre las 12 y 12 semanas de gestación. Ahí inicia el lesión testicular. Factores de riesgo para testículo no descendido. Les he dicho, la edad. Prematuras, factor de riesgo. El bajo peso al nacer también está asociado, pues si nace con bajo peso, es muy probable que haya nacido antes, prematuro. El consumo de alcohol por la madre, y también hay unos medicamentos, hay unos artículos que hacen referencia a los AINES. Hay artículos que dicen AINES, factor de riesgo. Hay otros artículos que dicen AINES, paracetamol y ibuprofeno. Eso que paracetamol no es AINES. Y otros artículos que hacen más referencia al ibuprofeno. ¿Por qué? Por el hecho de las prostaglandinas. Esa es su explicación. Clínica, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Una bolsa escrotal vacía, obviamente que el recién nacido o el niño no te va a decir nada. La que se da cuenta de todo esto es la mamá. Doctor, le he bañado a mi hijito y no encuentro sus bolitas. Así es, la trae al consultorio. O el que se da cuenta también es el interno o el residente o el neonatólogo que lo revisa cuando en las revisiones de entre las 24 y 48 horas de nacido. Se da cuenta que no ha descendido. La clínica, bolsa escrotal vacía. No hay testículo en el escroto. Son asintomáticos y ya cuando crecen y no se hacen nada hay un trastorno de género en estos pacientes. Esa es la clínica. El diagnóstico de estos pacientes va a depender. ¿Se puede hacer el diagnóstico de manera clínica? O sea, solamente con el examen físico, o se puede hacer el diagnóstico hasta con ecografía. ¿De qué depende? A que si es palpable o no palpable. Les dije, criptorquidia, falta de descenso en su trayecto. Pero digamos su trayecto es en el canal inguinal. Ahí toco, palpo y toco el testículo. Está elevado, pero está en el canal inguinal. Entonces el diagnóstico ya es clínico, ya lo diagnostiqué. He palpado, está elevado, no baja el testículo, está en su trayecto. Clínico. Trayecto, si palpo el testículo, el diagnóstico es clínico, simplemente con la palpación. Pero si no palpo, busco en el escroto, no está el testículo. Sigo subiendo, sigo palpando, buscando el testículo y no lo encuentro. Y si no lo encuentro, tengo que hacerle ecografía a este paciente. Si es un testículo no palpable, el diagnóstico es con ecografía. Aquí está. Si es palpable, diagnóstico clínico con palpación. Si es no palpable, con ecografía. ¿Listo? Ya sabemos que es un testículo no descendido, es un factor de riesgo para cáncer y para torsión. Ahora le decimos a la señora, vamos a hacer lo siguiente, el tratamiento. El tratamiento de un no descenso testicular, la criptorquidia, es quirúrgico. Pero lo ideal, el tiempo ideal para hacer esta cirugía
es entre 6 y 18 meses. Es el tiempo ideal. Y esto lo resaltamos también porque es pregunta frecuente. Ahora, el tratamiento quirúrgico también va a variar. Si era en testículo palpable, si yo lo diagnostiqué, que estaba en la zona inguinal, palpé, y estaba elevado, es un testículo palpable. ¿Cómo le hago el tratamiento quirúrgico a este paciente? Orquidopexia inguinoescleral. ¿Qué hago de frente con este paciente? Hago lo siguiente. Como está en la zona inguinal aquí en la imagen, zona inguinal, el testículo de frente. Hago una apertura por el escroto y jalo el testículo. Primero libero para que pueda ser descendido con mayor facilidad. Y lo jalo hasta el escroto. Y se acabó el problema. Pero si es un testículo no palpable, doctor, le hice la ecografía y estaba en el abdomen el testículo. Entonces le hago laparoscopía. Orquidopexia, o sea, lo voy a fijar el testículo, pero por laparoscopía. Le hago laparoscopía y busco en el abdomen, porque el testículo no está abajo, está más arriba. Está en el abdomen. Le hago laparoscopía y así lo bajo. Esa es la diferencia. ¿Listo? Listo. Doctor, viene un paciente a consulta y trajo a su hijo de 5 años con testículo no descendido, criptorquidia, lo palpé y estaba en la zona inguinal. Nunca se había dado cuenta la mamá, en el hospital no se dieron cuenta, o si no, fue parto domiciliario, nadie se dio cuenta, estaba descendido. 5 años, ¿qué hago? Ya no está en la edad óptima. La edad óptima para operar es entre 6 y 18 meses. Ya tiene 5 años este paciente. A este paciente le puedo hacer hasta orquidopexia. Ahí le puedo hacer, le puedo hacer. ¿Cómo está? Si es un paciente puber, hace la referencia, la bibliografía, en el límite, tiempo límite de 10 años. Si es menos de 10 años, le puedo hacer orquidopexia. Si tiene más de 10 años, ya le tengo que sacar el testículo. ¿Por qué le tengo que sacar el testículo si tiene más de 10 años? Porque este se atrofia. Y este, pues, es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para cáncer de testículo. O sea, la atrofia más la criptorquía, los factores de riesgo se incrementan, se duplican. ¿Para qué? Para cáncer de testículo. Por eso, más de 10 años, no, mejor te saco el testículo, ¿no? Eso sí te puede producir cáncer. Pero doctor, tiene 9. Ya, pues, te haces la orquidopexia, lo bajas el testículo, pero diciendo a la señora, hay mucho riesgo de que eso también se pueda atrofiar, hay que hacerle seguimiento. Tiene que hacerle seguimiento. Y estar atenta cuando se ponga duro el testículo y crezca rápido, lo traiga a consultorio para operarlo. Porque probablemente pueda ser cáncer de testículo. ¿Listo? Listo. Ese es el tema. Fácil, testículo no descendido, criptorquía. Preguntas. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Depende, ¿no? Si es menos de 6 horas o más de 6 horas. Si es menos de 6 horas, de torsión. Más orquidopexia contralateral. Del otro lado. Si es más de 6 horas, probablemente por la isquemia, por la torsión, ha perdido ya la vitalidad. Si es más de 6 horas, orquiectomía. Y al otro lado, para prevenir que el otro no tampoco genere torsión, orquidopexia contralateral. Lado más frecuente de varicocele, simplemente por anatomía, izquierdo, por el reflujo, porque la vena testicular llega a la vena renal izquierda. Signos de una torsión testicular, signo de Fren, y el signo de Fren en torsión es negativo, elevo y le sigue doliendo a mi paciente. Y el reflejo quemastérico, negativo también, estimulo la zona del muslo, doctor, y no se eleva. ¿Por qué? Porque es torsión. Y el de Gubernau, positivo. ¿Por qué? Porque hay horizontalización. Se ha torcido, como se ha torcido, se ha elevado el testículo. ¿Pero por qué se ha elevado? Porque se ha puesto horizontal, por la torsión. El Gubernau es positivo. Edad óptima para cirugía para pacientes de criptorquidia. Fácil. 6 a 18 meses. ¿Cuál es la causa más frecuente de torsión testicular en niños? Fácil. Criptorquidia. Y también factor de riesgo para cáncer de testículo. ¿Cuál es el tiempo ideal en horas para realizar una cirugía de torsión testicular? Punto de corte, 6 horas. Gol estándar para torsión testicular, para testículo le he dicho ecografía. Pero como es torsión, debemos ver el flujo. Doppler. Diagnóstico diferencial para el no descenso testicular. Ah, dice diagnóstico diferencial. ¿Con qué otras enfermedades? Les he dicho los 3. Testículo no descendido. Ectópico, criptorquidia, retráctil. Ectópico fuera de su trayecto. Criptorquidia en su trayecto. Y retráctil en el tercio superior del escroto. Listo.
¿Qué capa del escroto interviene en la hidrocele? Fácil, la túnica vaginal, que analógicamente en la pared abdominal es el peritoneo. La transiluminación positiva es diagnóstico diferencial. ¿En qué encontramos transiluminación positiva? En hidrocele, pero también en qué podemos encontrar en hernias inguinales. Como la hernia va hasta el escroto, la hernia entonces es intestino, y si es intestino una hernia, se va a ver aire y se va a ver negro también. La transiluminación va a ser positiva. Es un diagnóstico diferencial, ¿no? Litiasis urinaria. En la litiasis urinaria es fácil. Es el acúmulo de minerales en las vías urinarias. Es sencillo la definición. Acúmulo de minerales en la orina, en las vías urinarias. La epidemiología se presenta en un 2 a 15% de toda la población. Es más frecuente en varones que en mujeres, en una relación de 2 a 1. Más frecuente entre 40 y 60 años. Esto es importante, la recurrencia. Por eso cuando ya nosotros operamos a un paciente de cálculos, tenemos que decirle, caballero, usted tiene un 50% de posibilidad de que vuelva a hacer otro cálculo, le pueda generar otros síntomas. Por eso usted debe estar atento. Eso, por la recurrencia es un 50%. Factores de riesgo para litiasis, enfermedades asociadas. La clásica, hiperparatiroidismo, porque hay mayor secreción de calcio. Enfermedades genéticas, la cistinuria, que es una enfermedad genética que generalmente produce cálculos de cistina. Anomalías anatómicas, ¿por qué una anomalía anatómica va a generar cálculos? Porque esa malformación genera éstasis de orina, no avanza la orina, y la orina está en los minerales, y si se acumulan más minerales, produce cálculos. También está el factor ambiental. En un local donde hay más, en unas zonas donde hay más calor, hay más riesgo de hacer calor. También las estaciones, en verano hay más riesgo de hacer cálculos. Clasificación. Clasificación hay según diferentes, la clasificación, por ejemplo, es según el tipo de mineral. Según el tipo de mineral, existe el oxalato de calcio. Está el de fosfato de calcio. Está el de cistina, el de ácido úrico y el de estrubita. Eso. De todos estos, doctor, ¿cuál es el más frecuente? El de oxalato de calcio. ¿Cuál es el más frecuente en general? Oxalato de calcio. Más frecuente en varones, oxalato de calcio. Más frecuente en mujeres, oxalato de calcio. Más frecuente en niños, también oxalato de calcio. En todas las poblaciones, el más frecuente es oxalato de calcio. No se olviden de eso. Hay otra clasificación. La clasificación según la transparencia en los rayos X. Hay cálculos radio-opacos, que sí se pueden ver en los rayos X, y los radiotransparentes, que no los vemos en los rayos X. ¿De qué nos acordamos los radiotransparentes? El de ácido úrico. ¿Por qué se produce el de ácido úrico, doctor? Por gota, por acúmulo de ácido úrico en el cuerpo. Es un factor de riesgo para los cálculos de ácido úrico. Y los demás, radioopacos. Hay otra clasificación según si son infecciosos o no. Si es no infeccioso, los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, cistina, ácido úrico. Pero los infecciosos es el de estrubita, clásica, las mujeres dolor en el nivel lumbar, un solo lado, que hacen infecciones urinarias a repetición. Por cambios en el pH de la orina, producen este cálculo de estrubita, que el germen más asociado es el próteos mirabilis. ¿Listo? Ya sabemos la clasificación. ¿Cuál es la clínica? La clínica, el paciente viene con cólico renal. El cólico renal es un dolor intenso, que es unilateral, de inicio brusco, un dolor intenso que aparece en un solo lado, que es de inicio brusco, de un momento a otro, estaba tranquilo, doctor, y de un momento me duele intensamente. Y es un dolor que se irradia de la zona lumbar a la zona inguinal. Así es el dolor de un paciente con un cólico renal. Es característico. Diagnóstico, el gol estándar para un paciente con litiasis urinaria, tomografía abdominal sin contraste, esa es la calidad, sin contraste. Pero si me dicen, viene de emergencia por primera vez, ¿cuál es el primer examen que le hago? Ecografía. No solo en los países desarrollados, en el Perú también, porque no hay ni cupo para los pacientes que cáncer para ecografía, va a haber para un paciente con litiasis.
Entonces, pero igual, lo que deben saber, el primer diagnóstico de un paciente con dolor clásico, dolor lumbar que parece cálculo, ecografía. El diagnóstico gold estándar, tomografía sin contraste. ¿Listo? Ya sabemos cómo se define, las características, sabemos la clasificación, cómo diagnosticamos, ahora vamos al tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento de emergencia y el tratamiento definitivo. En el tratamiento de emergencia, el paciente viene de emergencia, pues, con un dolor intenso, un dolor, un cólico renal intenso, lumbar, derecho o izquierdo, cualquiera de los dos, pero que de inicio brusco, el tratamiento es con AINES. Yo le dije en las guías, ibuprofeno endovenoso. No existe en el Perú, doctor, hay diclofenaco. Diclofenaco endovenoso. De elección para los pacientes con AINES. Y también le dije que la distensión, la hidronefrosis que produce el enclavamiento del cálculo es lo que le causa el dolor. Si un paciente viene por emergencia, ¿qué le dices? Caballero, no tomes agua. Lo necesario nada más. Si tomas más agua, a ver, va a generar más orina, va a generar más distensión, te va a doler más. Eso hay que decir. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es el tratamiento de emergencia. Ahora, doctor, le he dado diclofenaco, le he dado metamizol más. No sabía más que era el dolor abdominal, le he dado iosina, le he dado en emergencia. Pero no le calma el dolor. 24 horas no le calma, dale otra vez, otra dosis. Dale ketoprofeno. 48 horas no le calma el dolor, le sigue doliendo. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a operar? No se opera a un paciente con el cólico renal activo, no se opera, porque ese cálculo enclavado le produce inflamación del uréter. Y operarlo más, el láser, operar a un paciente con una inflamación más el láser que genera calor, lo destroza el uréter. Le destroza las vías urinarias. No se opera en emergencia. Lo que hacemos es poner un catéter doble J o un catéter ureteral. ¿Qué hace el catéter? Por ejemplo, aquí. Digamos, el cálculo se ha formado en el riñón, ha bajado, el cálculo se ha obstruido. Justo tengo un paciente que voy a operar un cálculo de... Por eso debemos apurarnos. Es un cálculo en la vía, en el uréter, mi paciente es más o menos 12 por 10 milímetros en el uréter medio. Entonces, si es un paciente de emergencia y, y le genera mucho dolor y le he dado AINES, doctor, no funciona, le sigue doliendo. Entonces, lo que yo hago es ponerle un catéter Pictel. ¿Qué es un catéter Pictel? Pic es como chancho y el tail es una cola. Es un catéter como una colita de chancho. Hace referencia, ¿por qué? Porque aquí el Pictel tiene ese tipo de forma, como una colita de chancho. Se envuelve con una colita de chancho y va por aquí. Es un tubo hueco y va hasta la vejiga y se envuelve. Como este es un tubo con agujero, le genera un bypass al cálculo y pasa la orina y ya no le genera dolor, le calma el dolor. Pero eso solo se hace cuando los AINES no funcionan. ¿Me entienden? Listo, perfecto. O a veces se hace porque ha venido, creo que en el examen de NAM extraordinario vino una pregunta muy similar. Vino porque a veces tanto tiempo se quedan con el cálculo enclavado, genera hidronefrosis y ese estancamiento de orina le produce infecciones urinarias. O sea, ese estancamiento de orina le ha generado un caldo de cultivo para que una bacteria ingrese y le genere infección urinaria. Y el paciente tiene fiebre y todos los síntomas de flogosis. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el Pictel para que drene también esa orina, para que drene. Porque tampoco podemos operarlo. No se opera tampoco a un paciente con urocultivo o con infección urinaria. Tampoco se opera. Hay mucho riesgo de que esa orina, cuando hacemos el láser, regrese a la sangre y pueda generarle sepsis a ese paciente. ¿Ya? No se opera en infección y no se opera con dolor activo, con dolor intenso en ese momento. Listo. Es el tratamiento de emergencia. El tratamiento definitivo, ya se calmó el dolor, se fue a su casa y la clásica, la emergencia lo trata, saca tu cita por urología, ya saca tu cita en 6 meses. Pero viene para el tratamiento definitivo ya con su tomografía. Y el tratamiento va a variar según la tomografía. La tomografía me dice 3 cosas importantes. Me dice cuántos cálculos son, dónde está exactamente el cálculo, qué tamaño tiene y de agregado me dice la consistencia, si es duro o blando. ¿Ya? Y según esas características yo le planteo el tratamiento al paciente. Si es un cálculo que mide menos de 5 milímetros, tratamiento médico. ¿Con qué, doctor? Con tamsulosina. Doctor, el alfa bloqueador que sirve para la próstata, esa misma tamsulosina, sí. Esa misma tamsulosina produce relajación del uréter.
pero solo se da en estos pacientes, con un cálculo más o menos de 5 milímetros. A 6 le puedes dar chance. Ya lo evalúas, ¿sí? Porque obviamente el conducto del uréter, el grosor, la dilatación, no es igual en todos los pacientes. Puedes darle opción. Pero el tratamiento médico con tamsulosina. Y cuando no tiene dolor, señor, tiene que tomar mucho agua. ¿Para qué? Para que ayude a pasar el cálculo. Listo. Médico con tamsulosina. Igual, la misma dosis, ¿ah? Una pastilla por la boca cada 24 horas. Doctor, si tiene más, es más grande de 5 milímetros, entonces le vamos a plantear la cirugía. Y en la cirugía va a depender del tamaño del cálculo. Si es un cálculo menos de 20 milímetros, o es un cálculo más de 20 milímetros. O sea, 2 centímetros. Si es un cálculo menos de 20 milímetros, hay dos opciones. Leoch. Leoch o Ulte. Doctor, ¿qué es eso? Cuando es menos de 20 milímetros, le podemos hacer Leoch. Leoch significa litotripsia extracorpórea. Le podemos hacer ondas de choque extracorpóreamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda fragmentar el cálculo y pueda pasar. Es una opción, es la primera opción. En realidad aquí hay muchas contingencias. Tú ves muchas cosas, pero para Paconorm sigue siendo Leoch. Y para nosotros también sigue siendo Leoch en algunos libros, pero el Leoch, el extracorpóreo, no te garantiza muchas cosas, pues. Tú le puedes hacer una sesión de ondas y ya no lo vas todo. El paciente se somete a 5 o 6 sesiones, pero las otras cirugías es de una sola. Te resuelve el problema y se acabó. El láser. Pero entonces, como digo, para Conareme todavía sigue siendo Leoch la primera opción. Cuando es menos de 20 milímetros. Y en segunda opción del Leoch es el ULTE. ¿Qué es el ULTE? La ureterolitotripsia láser endoscópica. ¿Qué quiere decir? Que ingreso por la uretra, perdón, por donde orina el paciente. Entramos por la uretra con la cámara, el equipo que es delgado y ingresa por todo el uréter. Y le hacemos láser al paciente. ¿Listo? Sí. Primera opción, menos de 20 milímetros, Leoch, extracorpóreo. Segunda opción, ULTE, ureterolitotripsia endoscópica. Entramos con el láser por las vías urinarias. Doctor, tiene más de 20 milímetros. Es muy grande. Más de 20 milímetros, el Leoch no. ¿Por qué? Porque si es más de 20, lo fragmenta y produce una calle litiásica. O sea, tantos fragmentos se obstruyen el conducto. O sea, se obstruye más. Por eso no se hace. ¿Por qué no ULTE, doctor? La endoscópica, si es más de 20, más de 2 centímetros. ¿Por qué? Fragmento y no se acaba el cálculo. Más de 20 milímetros no vas a terminar. Y una cirugía endoscópica de láser es máximo 1 hora y media. Más de 1 hora y media hay el riesgo de que haya sepsis. Porque tú para hacerte el láser le metes líquido para que te alumbre todo. Para que tengas abiertos los conductos y puedas ver todo lo que estás fragmentando. ¿Ya? Cuando es muy grande, más de 2 centímetros, no Leoch, no ULTE. ¿Entendido? Perfecto. Cuando es más de 20 milímetros, le hacemos NLP. ¿Qué es NLP, doctor? Nefrolitotomía percutánea. ¿Qué es la nefrolitotomía? O sea, a través del riñón, nefrolitotomía. A través del riñón hacemos un corte. Por la zona lumbar, con un corte de 2 centímetros, entramos directamente con un tubo. A través del riñón. Lo atravesamos. Aquí como tiene imagen. Atravesamos el riñón de frente. Y aquí vamos a hacer el cálculo, por ahí lo fragmentamos. ¿Me entendieron? Listo. Del tratamiento daría según el tamaño. Y así, si te preguntan un tratamiento de un cálculo de Struvita, los de Struvita generalmente son por infecciones a repetición y son los que dan cálculos coraliformes. Si te dicen coraliforme de frente y no te da las medidas, ya tienes que asumir los coraliformes son grandes. Entonces, de frente le hacemos NLP. ¿Ya? NLP. Perfecto. Preguntas. ¿Cuál es el estudio diagnóstico para un paciente con cólico renal? El estudio diagnóstico inicial. Ecografía. Ecografía renal. Germen asociado a litiasis coraliforme. Proteus. En segundo lugar, ¿qué? Mico. ¿Qué? ¿Cuál es el otro?
Klebsiella, y desorden puede estar Pseudomonas, puede estar E. coli, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Proteus es principal? Porque es ureasa negativo, ¿ya? Son ureasas negativo. Y estos cambian el pH. ¿Cuál es la composición química más frecuente de los cálculos renales? Oxalato de calcio. Esta es una pregunta muy interesante, ¿ah? Justo la otra vino una paciente que era, tenía osteoporosis, tenía cálculos antecedentes y le decía, doctor, me han dado suplemento de calcio. ¿Eso no me va a generar más cálculos? Porque me han dicho que los cálculos son de calcio. Ah, eso no. ¿Sabes que hay muchos artículos, hay ensayos clínicos que hacen referencia a ello? Los alimentos con calcio, elevados de calcio, sí te pueden aumentar el riesgo de litiasis, pero no los suplementos. Eso es muy interesante, o sea, no hay mucha ciencia, pero así. Los seguimientos en cortes distintos de pacientes han visto eso. Los alimentos con calcio incrementado, la leche, el queso, etcétera, con elemento de calcio elevado, sí te aumentan el riesgo de cálculos, pero los suplementos de calcio no. ¿Ya? Es una idea, ¿no? Pero entonces a la paciente le dije, pues no señora, no pasa nada. Sí, con suplemento de calcio. Esto no pasa nada. Ella no lo cree, pero sí, señora. Diagnóstico definitivo de litiasis urinaria, definitivo. Urotem, tomografía, espiral multicorte, sin contraste. Tratamiento de litiasis coraliforme, ya les he dicho, NLP. O en cálculos mayores de 20 milímetros o mayores de 2 centímetros, que es lo mismo. Tratamiento médico de elección en cólico renal, AINES. Con eso empezamos. AINES. Ibuprofeno endovenoso de elección. No hay en Perú, diclofenaco empezamos. Cálculos radiotransparentes, los de ácido úrico. ¿Cuál es la composición química más frecuente de los cálculos renales en niños? Igual, en todas las poblaciones. Oxalato de calcio. ¿Cuál es la composición química más frecuente en mujeres? Oxalato de calcio en mujeres.